Subirse al atril va a ser Daniel Marín, que ya está aquí medio preparado, al que, por cierto, podéis seguir en Twitter como @eurekablog, y que, bueno, se presenta a sí mismo como astrofísico, amante de la astronáutica y de los idiomas y de la ciencia ficción. Bueno, pues nada, ya puedes subir y su charla se va a llamar 50 años del vuelo de Yuri Gagarin. Hola, buenas tardes. Bueno, obviamente se cumplen 50 años del primer vuelo espacial y claro, aquí lo tenemos en grande, 50 años, pero me gustaría empezar esta pequeña presentación con una pregunta. ¿Cuánta gente de los que estamos aquí sabían que este año se cumple el medio siglo del hombre en el espacio? Antes de ver esto, que levanten la mano. Vale, bien, esos que leen Amazing y están informados. Bien, bueno, pues son 50 años ya que un anónimo y joven piloto soviético de 27 años, que se llamaba Yuri Alexeyevich Gagarin, alcanzó la órbita terrestre y se convirtió así en el primer ser humano en llegar al espacio, ¿no? Y a mí me gustaría primero empezar ponernos en situación, porque sí, sabemos lo que ha pasado más o menos en estos últimos 50 años, pero hay que verlo también desde la perspectiva histórica. Y la perspectiva histórica es que ese logro fue conseguido por una superpotencia. Obviamente sabemos que en aquella época pues, teníamos dos superpotencias. Y había una diferencia clara aparte del sistema político, y es que la Unión Soviética apenas 16 años antes había sufrido la mayor guerra de la humanidad, ¿no? Una guerra devastadora que había causado más de 20 millones de muertos. Y esa nación es la que puso el primer hombre en el espacio y también puso el primer satélite artificial, ¿no? Y es algo bastante curioso, quizás por eso mismo lo puso, eso es una reflexión, ¿no? Y de ahí lo que nos interesa saber, evidentemente, es que el logro técnico histórico de poner el primer hombre en el espacio, evidentemente fue fruto de la Guerra Fría, no fue un fruto de la cooperación pacífica o del estudio científico, sino fue fruto de la Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra Mundial ocurren dos avances fundamentales. Uno es la invención del arma atómica y otro es el desarrollo de los misiles balísticos como un arma viable, la famosa V2 desarrollada por von Braun. Y claro, estos dos inventos pues, se complementan, trágicamente, se complementan como un arma definitiva, ¿no? Se puede usar un misil balístico para lanzar un arma nuclear contra el contrario. Evidentemente todos sabemos que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían unas ganas enormes de matarse entre sí, de arrasarse mutuamente, y pues nada, surge la presión para desarrollar un misil que pueda lanzar una cabeza nuclear al otro lado del mundo y matar al adversario, ¿no? Entonces surge esa presión y, bueno, hay que desarrollar un misil intercontinental. Hasta ese momento los misiles eran de pequeño tamaño, tenían un alcance bastante limitado. Y entonces aquí tenemos a Sergei Pavlovich Korolev a la derecha, a la izquierda tenemos a Yuri Gagarin. Y este hombre será el ingeniero jefe, el líder de la oficina de diseño OKB-1 de la Unión Soviética. Por supuesto, un personaje secreto. Su figura no se conocerá hasta el momento de su muerte, porque las autoridades soviéticas pensaban que lo podía matar la CIA o algún enviado, ¿no? Era una parte fundamental del programa espacial, del programa de desarrollo de misiles, primero. Entonces Sergei Korolev pues, tiene la tarea de desarrollar el primer misil intercontinental y desarrolla el que será el R-7, también conocido como Semyorka, que sería el primer misil intercontinental de la historia. ¿Por qué la Unión Soviética logra desarrollar un misil intercontinental antes que los americanos? Que por supuesto también están trabajando en eso. Por varios motivos, pero principalmente porque a la Unión Soviética no le queda otro remedio que desarrollar un misil potente para lanzar una cabeza nuclear contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen bases cerca de la Unión Soviética, pueden utilizar bombarderos, pueden utilizar aviones pequeños, pero a la Unión Soviética, si quiere alcanzar territorio de Estados Unidos, no solo de sus aliados, no le queda más remedio que desarrollar un misil de gran tamaño.
Y lo curioso es que lo desarrollan, pero ese misil, el R-7, termina siendo mucho más potente de lo que esperaban. Y de hecho es mucho más potente que las contrapartidas americanas. ¿De acuerdo? El misil Atlas, que fue el primer misil intercontinental norteamericano. Y es un misil muy potente, con una capacidad de carga enorme. ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente por, digamos, un error de cálculo. Cuando se estaba diseñando el misil, obviamente la carga principal era la cabeza nuclear, entonces se le preguntó al líder del programa nuclear de la Unión Soviética, Andrei Sájarov, que cuánto iba a pesar la cabeza nuclear, un arma de fusión, una bomba termonuclear. Y claro, en aquellos momentos se estaba diseñando la primera arma termonuclear de la Unión Soviética. Y como no lo sabían, pues Andrei Sájarov le dio una cifra muy grande a Korolev. Y a partir de ahí, por eso, el misil R-7 será muy potente. ¿Y qué nos interesa todo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema de Gagarin, este misil? Pues que a partir de ahí se desarrolló el R-7 como un lanzador espacial. Ese misil se utilizó para poner en órbita el Sputnik y luego sería también usado para poner en órbita a Gagarin, aprovechando esa capacidad de carga enorme que no tenían los americanos. Y bueno, lo importante es que la carrera espacial, en un primer momento, ninguna de las potencias estaba muy interesada por la carrera espacial, ni Khrushchev, ni en Estados Unidos, la cúpula política, estaba realmente interesada en llevar a cabo una carrera espacial. Pero debido una vez que se puso el Sputnik en órbita y fue un éxito mediático tremendo, pues los políticos vieron que ahí había una oportunidad de sacar tajada, ¿no? Y bueno, Korolev, una de las características es que, de su figura, de su historia, es que siempre había soñado con el espacio. Y por eso es tan importante, porque él, aunque hubiese diseñado el misil, si él realmente no hubiese tenido en mente viajar al espacio, pues probablemente nunca se habría lanzado el Sputnik y nunca se habría lanzado ninguna nave al espacio, o por lo menos no tan pronto, y no habría sido la Unión Soviética la primera. Pero Korolev, después de los éxitos propagandísticos que le dio al país el Sputnik, pues recibe la autorización para diseñar esta nave que vemos aquí, que es la Vostok, la primera nave tripulada de la historia. Y yo no sé ustedes, pero evidentemente hay que tener mucho valor para meterse en una nave así y ser lanzado a 28.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra. Nadie lo había hecho antes, lo cual dice mucho del coraje y de la valentía de los primeros cosmonautas, ¿de acuerdo? No eran suicidas, sabían a lo que se arriesgaban, sabían que las probabilidades de morir eran muy elevadas. Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Yuri? ¿Por qué Yuri Gagarin y no otro? Evidentemente él estaba muy preparado, estaba muy cualificado, pero quizás una historia relata mejor por qué él. Cuando se le preguntó a todos sus compañeros que quiénes creían ellos que debía ser el primer hombre en el espacio, todos dijeron Yuri. Por supuesto, menos el propio Yuri Gagarin, ¿no? Es decir, eso demuestra que era una persona muy valorada por sus compañeros. Bueno, antes del primer hombre en el espacio, aquí en esta cápsula habían viajado también perros, entre ellos los primeros seres vivos en volver vivos del espacio, que eran las perras Strielka y Bielka, pero también otros perros habían muerto en estas naves, con lo cual había ahí, bueno, una ambivalencia. El primer vuelo de Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, primer vuelo tripulado de la humanidad, lanzamiento desde el cosmódromo secreto de Baikonur, Tibratam, y regresó cerca de Saratov, una ciudad que curiosamente es donde Yuri empezó a volar y donde empezó a despertar a tener su interés por el vuelo, ¿no? Y bueno, el vuelo de Yuri Gagarin fue impactante. El Sputnik lo fue un choque impresionante en todo el mundo, tuvo un éxito impresionante en temas de propaganda, pero el vuelo de Yuri Gagarin fue más allá. Y fue más allá porque los Estados Unidos esta vez sí se habían preparado para poner un hombre en el espacio, y de hecho habían creado una agencia que seguro que les sonará, que se llamaba la NASA, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues evidentemente comenzó el programa Apolo. 8 años después, el hombre puso el pie en la Luna. Y bueno, fíjense, 8 años desde que Kennedy dijo de poner el pie en la Luna, de que un hombre fuese a la Luna, y se logró. Hoy en día necesitamos décadas para construir simplemente un cohete, ¿no?
Y bueno, simplemente para terminar, en estos 50 años, como reflexión, quiero que se queden que más de 500 personas han viajado al espacio, 12 miembros de nuestra especie han pisado otro mundo, que es la Luna. Hemos enviado sondas a otros planetas y yo espero que dentro de muchos milenios, de muchos siglos, cuando sean millones y miles los seres humanos que hayan viajado al espacio, todos se acuerden de que el primer ser humano que salió de nuestro planeta fue Yuri Gagarin. Simplemente, gracias.